Hola, estamos aquí Marcelo Culón y Jorge Culón para conversar sobre la música de Inti Illimani, los instrumentos de Inti Illimani, el porqué, y esto lo estamos haciendo en una producción de la Fundación Sol del Illimani, Culturas del Sur. ¿Por qué Culturas del Sur? Porque estamos en un periodo en el cual estamos dialogando, estamos tratando de entender el mundo desde el sur. Ahora, el sur del mundo no está solo en el sur. Cada país tiene su sur creativo y su norte productivo y riguroso. Y a este mundo lo que le falta es sur. Le falta imaginación, le falta relaciones humanas, le falta cariño, le falta cultura de integración. Estamos acá en la casa de la Delia del Carril, Además, que generosamente la Fundación Delia del Carril nos ha facilitado este lugar hermoso, esta biblioteca increíble donde tanto trabajó nuestro querido Pablo Neruda. y también ella, desde luego. Por supuesto. Bueno, la idea de esto no es hacer cursos. No hay nada peor que hacer cursos, sino contar experiencias, conversar, recordar, para que si algo de nuestra experiencia tiene utilidad, sea tomado. Porque actualmente cursos hay por todos lados y vivimos en un mundo sobredotado de información. En las redes sociales en general se encuentran tutoriales y se encuentra toda la información necesaria para quien quiera adentrarse en ello. Nosotros quisiéramos hacer un pequeño recuerdo familiar, ya que somos hermanos, de los comienzos de Inti Illimani y de cómo se han ido incorporando en Inti Illimani sonoridades distintas, cómo se han ido incorporando experiencias musicales y sociales distintas. Y quisiéramos empezar por lo que era Chile en los años 50, 60 en la música. ¿Qué pasaba en la música chilena? Hay dos lugares importantísimos que mencionar en el nacimiento de Inti Illimani, que es Clemente Fabre 1152. Su casa, el garage de esa casa sobre todo. Sí, somos un grupo de garage. Sí, y la querida Universidad Técnica del Estado. En esos años 60 había una invasión de la música en inglés. Esa es mi impresión con 10 años que tenía más o menos. Yo no sé si llamarlo invasión. Porque radio, claro, visto desde ahora sí, es justo. Pero estamos ahora hablando de descolonizar, estamos ahora entendiendo lo que es la colonización cultural, lo que es la hegemonía cultural. Entonces, de repente es injusto con el pasado aplicarle criterios metodológicos del presente, digamos. Era lo que había. En Chile había muy estratificada todo el gusto musical. Estaba todo lo que era lo mexicano, por ejemplo, en las clases sociales más desposeídas, digamos. Y esto tenía una explicación, porque las películas mexicanas eran las únicas que llegaban sin subtítulos. En ese tiempo todo el cine, el gran cine, que Chile se veía el mejor cine del mundo, pero todo el cine italiano, europeo, norteamericano, llegaba con subtítulos. Entonces eso ya segregaba la audiencia. Claro, porque el analfabetismo era fuerte en esa época. Especialmente en las zonas rurales, claro. Entonces las películas mexicanas metieron de contrabando, buen contrabando en todo caso, la música mexicana, la música ranchera, claro, hablaban 3 frases y se ponían a cantar. Entonces eso hizo que hubo una penetración en ese, llamémoslo invasión, penetración, de mucho de la música mexicana. Y las clases medias y las clases más acomodadas escuchaban lo que el mercado ofrecía, que era música en inglés. Claro, pero hubo personajes importantísimos que empezaron a saber que existían otras cosas, que existía un Cuncumén, una Violeta Parra, un Patricio Mans, un Víctor Jara, y yo creo que sería justo nombrar a uno de ellos, y quizás en el nombre de ellos los que trataron de hacer cosas, que es Ricardo García.
Ricardo García, puntal, fundamental. Sí, y Ricardo García yo lo calificaría como un visionario, porque lejos de hacer una militancia ideológica de su interés por la música chilena, quería entender la música chilena. Y él fue no solamente quien difundió a Violeta Parra, a Rolando Alarcón, bueno, a Patricio Mans también en la época, y tenía ese poder de poder difundir por radio, que era el medio que además, el medio que acaparaba casi el 100% de la atención. Entonces él también promovió lo que se llamó la nueva ola. Estábamos, sí, muy colonizados por la música norteamericana especialmente, hasta que empezaron a pasar cosas interesantes. Claro que había una efervescencia también política muy fuerte, muy dada del ambiente callejero de la universidad. Fíjate que sería interesante hacer notar que el año 66 se hizo una gran reforma universitaria en la técnica, antes del mayo 68 de París, antes de la reforma en la Chile. Y esa efervescencia, claro, tenía que ver también con un movimiento sindical muy fuerte, un tejido social muy fuerte, donde, claro, empiezan a tomar cuerpo las canciones que tenían un grado de denuncia, tenían un grado de querer llevar lo que pasaba en las calles a la música. Sí, y Ricardo García tuvo un pie en cada uno de estos mundos, digamos. Él fue el que empezó, ya lo dijimos, a promover estos alternativos que tenían además un arraigo también especialmente en el estudiantado, pero también en las clases populares, muy fuerte, a través precisamente de que los sindicatos, siguiendo la tradición que había instalado Recabarren, Elías Laferte, en fin, le daban una gran importancia a la cuestión cultural. También hay que pensar que los profesores que se formaban en las escuelas normales jugaron un papel fundamental. De ahí viene Rolando Alarcón, de ahí vienen los Cuncumén, y un papel fundamental porque en estas escuelas normales, que formaban profesores de la enseñanza básica, se hacía mucha música, y se hacía mucha música popular, y se hacía mucha conciencia además de la necesidad de una identidad musical. La reforma universitaria, que empezó con movimientos universitarios ya en los primeros años 60, se completó el año 68, cuando se hizo el Mayo de París y toda esta explosión mundial. Nosotros ya estábamos eligiendo en la Universidad Técnica el primer rector con votación de los académicos, de los estudiantes y de los trabajadores de la universidad, además, en distintos estamentos, pero todos con derecho a voto, y se eligió al rector Enrique Kirber también, que fue importantísimo porque tenía una concepción de la universidad que tenía historia también en América Latina, y se remontaba también a las ideas del cordobazo, del gran movimiento universitario argentino que explotó en Córdoba por allá por los años 30. Sería bonito contar que, bueno, aquí empieza la idea, como es humilde no lo dice, la idea de Jorge de esta gran orquesta de instrumentos del altiplano, Siculs, Zampoña, un poco con la finalidad de equipararlo, como lo hace la orquesta sinfónica, que hay tantos violines por tantos violas, tantos chelos, tantos contrabajos. Jorge pensaba que así se armó el primer grupo de la Escuela de Arte y Oficio. De la Escuela de Técnicos Industriales. De Técnicos Industriales, perdón. Y de ahí lentamente va mutando a lo que es luego Inti Illimani, donde por supuesto siempre estuvo con nosotros Max Berrú. Yo creo que es importante también en ese situar el contexto. Violeta Parra había regresado, me parece, el año 65, no me hagan caso de la fecha, porque claro. Pero la información está, así que no se preocupen, es fácil encontrar. Había regresado, creo, el año 65 de su experiencia en Europa, y
llegó con instrumentos raros a Santiago. Instrumentos, venía de partida con un suizo que era clarinetista de jazz y que había pasado del clarinete a tocar la quena, que era Gilbert Fabre. Venía con el cuatro que aquí se conoció como el cuatro venezolano, lo que es el cuatro llanero, que de los llanos sea venezolano que colombiano, digamos. Y esos instrumentos como que calaron, nos llamaron mucho la atención. Venía también con el charango y empezó a invitar músicos. Empezó a invitar músicos bolivianos y empezó a sentirse en el underground santiaguino, para usar términos así acordes a la época English que vivíamos. El underground santiaguino se empezó a llenar de estos sonidos raros que nos llamaban mucho la atención. De ahí nació la idea de hacer una orquesta con estos sonidos. Orquesta que se encontró con un inconveniente súper grande. No había quien los tocara. Y había muy pocos instrumentos también. Y claro, y conseguir en ese tiempo un charango o una quena era empresa mayor, porque se conseguían raramente, pero en Bolivia. Y hay que decir también que a la época todavía no había un desarrollo de la liutería. Pero sobre todo teníamos una falta de músicos tremenda. No eran muchos los que conocían siquiera estos instrumentos. Bueno, hay que decir sí que esto estamos hablando en Santiago, porque en el norte de Chile sí se conocían y se tocaban. Sí, estamos hablando de un grupo que nace en Santiago, en un ambiente universitario de pequeños burgueses. Y con un centralismo terrible también. En una sociedad absolutamente centralismo. Si Chile es centralista hoy, en esos años era Santiago y pare de contar. Aunque hay que decir, ya que estamos en esta casa, que todos los grandes poetas chilenos y los artistas en general han venido de regiones. Se han instalado en Santiago, en fin, o han pasado por Santiago, pero son de regiones, y eso reafirma de alguna manera una idea que también tiene que ver con nuestra fundación, que los saberes del sur, que las regiones tienen sueños universales y las capitales tienen sueños provinciales. Bueno, Enrique Kirber, ingeniero eléctrico, casualmente, vamos a decir, compañero de escuela y de colegio de nuestro padre en los años 20, tengo entendido. Llegó con un concepto de universidad bastante revolucionario y llegó tal vez a la universidad menos humanista de todas las universidades, porque era la Universidad Técnica del Estado, que tenía un fuerte perfil tecnológico en la época. O sea, en general estaba muy orientada a la industria, porque también era una rareza de la época. Chile tenía industrias. Industrias que se perdieron después, claro, con la dictadura militar y con este concepto de desarrollo económico que todavía nos cuesta entender. Pero Enrique Kirber llegó con esta idea de esta universidad tecnológica, pero inyectarle humanismo a esta universidad. Entonces, eso fue un trabajo muy importante, y en ese contexto es que nace y se echa a andar el grupo Inti Illimani, a pesar de que nosotros como grupo nacimos un año antes de que el rector Kirber asumiera.